Reflexiones para dormir. Hola, mi nombre es Fego y quiero que seas bienvenido a este espacio. Siéntete cómodo, siéntete cómoda. Y antes de empezar, quiero pedirte tu permiso para que me ayudes a dejarte dormir. Ese permiso lo solicito para que tengas confianza en que mi meta y mi deseo es que esta noche o este día tú puedas poner tu cerebro en pausa, puedas poner tu cerebro a descansar. O más bien, tú no lo vas a poner a descansar, tu cerebro se va a poner a descansar por sí mismo, porque al estar hablando de el cerebro, realmente estoy hablando de la instancia máxima que nos hace ser como somos, pero que también decide cuándo. Decide cuándo y cómo nosotros vamos a hacer las cosas. Y el cerebro es autónomo de lo que somos, de nuestra estructura yoica, como diría un psicoanalista, ¿no? de todo lo que sabemos que somos nosotros y las decisiones que sabemos que vamos a pensar. Pareciera que el cerebro a veces es un ente aparte, que el cerebro a veces tiene la facultad para decidir como si tuviera vida propia, que más bien la tiene, pero como si fuera un personaje aparte en nuestra vida, ¿no? De manera individual, cada quien tiene un cerebro que elige hacer lo que quiera hacer. Pero bueno, la verdad me fui y divagué muy feo ahorita al empezar este podcast, pero me agrada que estés aquí, oyente. Me agrada que estés aquí para escuchar esta noche, esta mañana, esta tarde, escucharme hablar, escucharme decir reflexiones que te van a ayudar a dormir. Pero no serán las reflexiones en sí. Todo lo que te va a ayudar a dormir es que solamente estés ahí poniéndome atención, que solamente estés ahí escuchando mi voz. Es lo que te va a ayudar. Y no es que yo tenga un poder para hacer dormir a las personas telepáticamente, no. Esta es una técnica que encontré el año pasado de el buen Sebastián, que él se dedica a contar historias para que las personas duerman. Y ese es un trabajo muy noble, muy agradable. Es un trabajo muy bueno porque a mí me ayudó a poder conciliar el sueño en una noche de una crisis de ansiedad muy intensa que tuve el verano pasado. Una crisis de ansiedad, una noche en la que tuve una crisis que yo pensaba que me estaba volviendo loco en ese momento, porque mi cerebro empezó a maquinar muchísimas ideas. Mi cerebro empezó a imaginar, a desplayarse o explayarse, no sé cómo se diga, pero mi cerebro se expandió de manera inimaginable con todo lo que estaba pensando en ese momento. Muchas de esas cosas posiblemente eran imaginarias, cosas que eran a futuro. Sin embargo, pues realmente me ayudó mucho a dormir esa técnica, y quiero contribuir a eso. Quiero ayudar a más personas a que esta técnica la conozcan mucho más personas y puedan dormir. A lo mejor yo no me dedicaré a contar historias, pero sí reflexiones que voy recolectando durante la semana para contar en este podcast. ¿Qué reflexiones serán? No sé, a veces repetiré reflexiones, a veces reflexionaré sobre cosas que ya se habrán reflexionado en podcasts anteriores, o a veces encontraremos reflexiones nuevas en el camino, y eso sería lo interesante, que tú como oyente me escribas en los comentarios si este podcast te ayuda a dormir, si hay alguna reflexión o si piensas algo sobre las reflexiones que voy a lanzar, que obviamente lo que a mí me interesa es
que no las escuches todas. A mí lo que me interesa es que te duermas a la segunda o a la tercera reflexión, que no escuches todo el podcast completo. Esa es mi meta, que no logres escuchar este podcast completo. Y para eso estoy aquí, y para eso te voy a ayudar, y para eso vamos a ir sobre este camino para que tú puedas conciliar el sueño o que puedas empezar a dormir, porque hay dos cosas distintas. Una es que puedas empezar a dormir, que del trabajo, de todo el día, cansado, ya llegaste a tu casa, ya te bañaste, ya te preparaste para ir a la cama a dormir y puedas empezar a dormir. Y otra situación es que ya estabas dormido y te despertaste por alguna situación, ya sea una pesadilla, ya sea apnea del sueño, de esas veces que te despiertas sin poder respirar y el cerebro y el cuerpo se activan porque sabe que hay algo mal y te despiertas. Te despiertas queriendo agarrar oxígeno, aire para poder sobrevivir. No pasa nada. Estás aquí, estás conmigo, me estás escuchando y quiero que este sea tu lugar seguro para poder dormir. No sé si lo dije, la verdad, el podcast pasado, o esto es una reflexión que hice durante la semana con amigos, pero el ser humano está acostumbrado al ciclo circadiano. El ciclo circadiano es esta rutina diaria en la cual utilizamos el día y la noche para poder funcionar. El ser humano, por ahora sí que historia genética o historia colectiva, el ser humano trabaja durante el día, o sea, cuando hay luz, y duerme durante la noche, cuando hay oscuridad. Y se supone que eso por siglos o por milenios, eso ha sido la regla para la humanidad. Sin embargo, las cosas han ido cambiando. Ahora, en la actualidad, ya no dependemos de la luz del sol solamente para poder ver. Ya no dependemos incluso del fuego para poder iluminarnos durante la noche. Ahora existe la luz artificial. Ahora las personas están en la calle y pueden ver lo que hay enfrente de ellos porque hay luz. Bueno, obviamente dependiendo en la colonia donde vivas, dependiendo el lugar, la ciudad, la colonia, el pueblo donde vivas, va a haber luz eléctrica en las calles y va a estar iluminado. O vas a tener luz en tu propia casa, dentro de casa, y va a estar todo iluminado. Entonces, ahora en esta actualidad nosotros tenemos la posibilidad de realizar las actividades que hacemos durante el día, las podamos realizar durante la noche también. Y no solamente utilizar la noche para refugiarnos en nuestra choza, refugiarnos en nuestra cueva, refugiarnos en nuestra aldea para dormir y protegernos de los peligros que nos acechan durante la noche. Ya eso quedó en el pasado. Incluso hay una ciudad en el país vecino, yo soy de México, en el país vecino del norte hay una ciudad que dicen que nunca duerme, que es la ciudad que nunca duerme. Y esto es este antipodcast, es la antítesis de este podcast. Una ciudad que nunca duerme es una antítesis de el motivo para que este podcast exista, ¿no? Porque si hay una ciudad que nunca duerme, si hay una ciudad en la que las personas nunca duermen, entonces nunca van a necesitar este podcast, ¿no? Sin embargo, esto es importante. El ser humano, a pesar de que todavía tenemos la luz artificial, aún tenemos conciencia del ciclo circadiano. Y de hecho el ciclo circadiano se puede adaptar dependiendo de quién eres, ¿no?
Dependiendo de si eres una persona que trabaja durante la noche, entonces tendrías todo el ciclo circadiano al revés. Que por cierto, yo cuando trabajé en un hotel aquí en la ciudad donde vivo, había turnos nocturnos. A mí me tocó ir en alguna ocasión al turno nocturno. Creo que tenían ciertas políticas para que las personas no duraran más de 3 meses trabajando en el turno nocturno, o más de un mes, no recuerdo cuánto era, pero ahí se rotaban cada mes el turno nocturno las personas, o cada 3 meses creo, o cada 2. No recuerdo muy bien porque nunca me metí a analizar las políticas o las leyes de los turnos o los horarios laborales. Sin embargo, sí me acuerdo que había una persona que llevaba varios meses ya en el turno nocturno porque le convenía estar en el turno nocturno, porque ya había hecho su vida, organizado su vida a ese turno. Y era muy importante tomar en cuenta eso, porque yo no me imaginaba cómo era la vida de esa persona. Yo no me podía imaginar si esa persona a lo mejor era un vampiro, ¿no? Una persona que vivía o hacía su vida durante la noche. Yo no podía saber qué cosas hacía en su casa, pero realmente esa persona vivía de noche. O a lo mejor no solamente vivía de noche, sino que tenía 2 trabajos. Y creo que esa es creo que esa es la más real, ¿no? La opción más real es que esa persona tenía 2 trabajos y que trabajaba durante el día y trabajaba durante la noche, y así podía hacer su vida normal. Sin embargo, creo que, bueno, por lo que escuché o a lo que recuerdo, creo que no es bueno que las personas trabajen toda su vida durante la noche, pero está bien. Cada quien decide cómo va a organizar su día. El podcast pasado yo les decía que el día lo podemos dividir en tres partes, en 3 tercios. 8 horas para trabajar, 8 horas para hacer lo que te plazca y 8 horas para dormir. Sin embargo, siendo realistas, para el trabajo, ahora sí que por ley son 8 horas de trabajo diario. Sin embargo, no se contempla que una persona realmente le dedica de 8 a 10 horas a su trabajo, porque no contemplan la hora en la que te preparas para ir a trabajar y la hora en la que sales del trabajo y haces el camino hacia casa, ¿no? Te preparas para ir a trabajar, haces el recorrido de tu casa al trabajo y probablemente, dependiendo de cuál sea tu trabajo y de qué tan lejos te quede, probablemente hagas 1 hora más o menos en ese trayecto para ir a trabajar y 1 hora para regresar a tu casa. Y ahora sí que ese periodo en el que te estás liberando del trabajo, ¿no? Llegas a tu casa cansado, todavía con la inercia. Más bien, eso es la palabra, en la que te quitas la inercia de venir del trabajo, porque es importante eso, tomar en cuenta eso. Uno llega a casa, pero no llega a casa y de la noche a la mañana, ya se me olvidó que estuve en un lugar 8 horas haciendo cosas que a lo mejor no me gustan hacer, pero no es fácil liberarte de esa inercia y sí tiene que pasar cierto tiempo para que tú puedas como que recuperar la calma. Entonces vamos a poner que aparte de trabajar 8 horas son 2 horas más en lo que te arreglas, vas al trabajo, y otra hora más en lo que llegas a tu casa y te quitas la inercia que traes de la energía de tu lugar laboral o de tus actividades laborales. Y de eso va la primera reflexión. De eso va la primera reflexión de esta sesión, de este podcast. ¿Es importante trabajar? Claro que sí, es importante. Porque muchas cosas son
importantes en la vida. Y lo más importante de todo esto es que el trabajo nos ayuda a darle un rumbo fijo a nuestra vida. Porque el trabajo es eso que hacemos durante el día y nos da un sentido para vivir. Eso suena muy bonito, suena muy agradable, pero la realidad es que a veces no nos gusta lo que hacemos en nuestro trabajo. A veces no queremos estar ahí. Muchas veces deseamos estar en otro lugar, sin embargo, estamos ahí cumpliendo nuestro horario laboral, las 8 horas, sin poder estar en donde queremos. Y a veces también sucede que uno entra con muchas ganas a un trabajo y sin embargo sucede que al pasar del tiempo o al pasar de los años uno se va aburriendo. Uno se va aburriendo de hacer siempre lo mismo, uno se siente estancado por estar repitiendo una y otra vez lo mismo de siempre, viviendo las mismas situaciones, hablando con las mismas personas, distrayéndote con las mismas cosas durante el trabajo, no sé, muchísimas cosas más que te puedo decir acerca de la reflexión del trabajo. Y es ahí cuando uno se pregunta, ¿es necesario que yo venga? ¿Es necesario que yo esté viniendo aquí a poner mi cara, a poner mi físico para realizar estas actividades que no me satisfacen? Es muy importante porque cuando llega ese momento te pones a reflexionar acerca de lo que podías estar haciendo con esas 8 horas de tu vida. Te pones a pensar en todos esos proyectos, en todas esas actividades divertidas, interesantes que pudieras estar realizando si no estuvieras ahí. Y es importante saber esto porque cuando uno habla acerca de lo que le gusta, muchas veces no hablamos de ir a trabajar. Hablamos del fútbol, hablamos del básquetbol, del voleibol, hablamos de viajar, hablamos de ir al cine, hablamos de ver películas, series, etcétera, etcétera. Pero nunca, o sería muy raro, encontrar a alguien que te diga o que tú le preguntes, oye, ¿qué es lo que te gusta? No, pues me gusta ir a trabajar. Nunca me he encontrado a nadie que me diga eso de buenas a primeras. Regularmente sí me dicen, me gusta mi trabajo, pero no es porque le haya preguntado qué es lo que le gusta hacer, ¿no? Simplemente hay que tomarlo en cuenta, porque cuando uno entra, bueno, también si una persona me dijera, no, es que a mí me gusta ir a trabajar, podría pensar en que esa persona acaba de entrar a su trabajo. Podría pensar que esa persona apenas acaba de ser contratada y no se ha dado cuenta de todos los vicios, de todas las situaciones negativas que su trabajo implica o que la relación con sus colegas o sus compañeros de trabajo implican. Porque sucede que cuando uno empieza a tener problemas con los compañeros en el trabajo es cuando más te dan ganas de renunciar o cuando más ganas te dan de estar en otro lado haciendo otra cosa. Sin embargo, tienes que estar ahí cumpliendo tus 8 horas para que te puedan pagar tus 8 horas o dependiendo también de cuántas horas trabajes. Puedes que trabajes medio tiempo y yo esté aquí hablando de 8 horas cuando realmente trabajas 4 o 6 horas. Y bueno, independientemente de eso, yo sé que todo trabajo es diferente y que hay personas que aman su trabajo, que hay personas que realmente viven para ir a trabajar. Pero lo que pasa es que yo no he encontrado ninguna. Y a lo mejor tú oyente, que estás aquí, que no te conozco todavía, que al momento de yo estar grabando este podcast y que no se ha subido, todavía
no te conozco porque no has comentado este podcast, porque a lo mejor no quieres ver la pantalla, no quieres que la atención de tu cerebro se vaya a la luz azul, la luz artificial de la pantalla, y que yo te recomiendo que no lo hagas, que no me escribas, que no escribas el comentario ahorita que vas a dormir. Sin embargo, cuando despiertes y que no hayas escuchado este podcast completo, sí me gustaría que me dejaras alguna reflexión acerca de esto, o si a ti sí te gusta ir a trabajar, ¿no? Pero bueno, habrá personas a las que no les guste, habrá personas a las que les guste, habrá personas a las que van entrando a su trabajo y les está gustando y están con todo el ánimo y están felices y contentos por estar trabajando en el lugar en donde están. Sin embargo, al pasar de los años, o no se dan cuenta que a lo mejor a pasar de los años, ellos ya no van a tener ese mismo gusto por ir a trabajar, ya no van a tener ese mismo entusiasmo por estar yendo 8 horas a ese lugar al que solamente van a ir a aburrirse. Pero bueno, es importante tomar en cuenta que a veces las personas que están trabajando mucho tiempo en algún lugar van perdiendo esa capacidad de asombrarse, o van perdiendo esa capacidad de divertirse trabajando. Y eso es lo malo, porque también es peligroso perder interés en el trabajo, perder interés en lo que haces, repercute en la vida cotidiana de cada uno, porque también puede repercutir eso en tu autoestima, puede repercutir en tu autoconcepto, porque cuando tú estás aburrido en la actividad que se supone que debe tener mayor enfoque, mayor concentración en tu vida, si tú pierdes esa capacidad de admirarte a ti mismo a través de tu trabajo, entonces estás perdiendo la capacidad de sentirte valioso. Y es importante, no te digo que renuncies y que cambies de trabajo, pero es importante también que lo combines con hobbies, que lo combines con cosas que puedas hacer durante tu tiempo libre, porque tener pasatiempos es la segunda reflexión de esta noche, la segunda reflexión de esta mañana, o dependiendo del horario en el que me estés viendo, va a ser el horario del día o el momento en el día en el que tú vas a tomar esto, ¿no? Pero bueno, para mí es la reflexión de la noche. La segunda reflexión de esta noche es tener pasatiempos. Tener pasatiempos es bueno. Tener un pasatiempo, precisamente la palabra o el concepto de pasatiempo es ese, ¿no? Una actividad en la que tú puedes pasar el tiempo divirtiéndote. Una actividad en la que se te pasa el tiempo. Una actividad en la que se te pasa el tiempo y ni cuenta te has dado. Yo realmente, querido oyente, espero que tu pasatiempo sea hacer algún deporte, que tu pasatiempo sea jugar algún juego, pero sin caer en la ludopatía, porque de repente a mí el año pasado me tocó encontrarme con la experiencia de los casinos. Como lo digo, el año pasado yo conocí un casino por primera vez y me tocó ver un lado que yo no conocía de el juego, de un lado que yo no conocía de vista propia sobre la pasión por jugar un juego de azar. Yo no conocía la pasión por entretenerse jugando juegos en los que estás apostando tu dinero. No conocía eso y me tocó conocerlo, me tocó analizarlo y me tocó vivirlo en experiencia propia, y qué mejor que haberlo vivido
bajo un ojo clínico, bajo un ojo observador de todo lo que sucedía a través de mi entorno, y también dejarme llevar un poco por la experiencia de jugar juegos de azar, en este caso las máquinas, ¿no? Pero ahí me di cuenta que muchas personas tienen de pasatiempo estar en el casino, pasar su tiempo en el casino para divertirse. Y querido oyente, yo espero que no estés metido en esta dinámica de los juegos de azar, porque la casa siempre gana, porque es imposible bueno, es poco probable que la suerte te acompañe en esta situación de apostar tu dinero. Yo con tener pasatiempos o con el juego me refería más bien a juegos de mesa o juegos digitales, videojuegos, juegos didácticos, juegos físicos en los que te puedas divertir. Porque un juego físico no necesariamente es un deporte, sino son otro tipo de actividades. O también uno de los pasatiempos, o bueno, para mí un pasatiempo que a través de mi historia ha sido muy importante, es la música. La música es un muy buen pasatiempo. Muchos tienen la música como su trabajo principal, lo cual es increíble y maravilloso que las personas puedan vivir de la música. A mí no me tocó tener esa vida, pero sin embargo me hubiese gustado. La música es un buen pasatiempo, aprendes muchas cosas, tu cerebro se expande de la habilidad que se adquiere al momento de ejecutar o tocar un instrumento, o de aprender a tocar y ejecutar los sonidos en un instrumento. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Los pasatiempos nos van a dar esa motivación para seguir aquí, esa motivación para seguir viviendo, esa motivación para que tú y yo podamos plantarnos sobre esta tierra y decir: me gusta estar aquí, porque los pasatiempos son precisamente eso, diversión. Te diviertes, estás ahí dándolo todo en la cancha de fútbol, estás ahí dándolo todo en la cancha de básquetbol, estás ahí dándolo todo en la pista de baile, porque también bailar es un excelente pasatiempo. Haces ejercicio y te diviertes a la vez. Bailar es muy bueno, es saludable. A mí me encantaría saber bailar salsa, bachata y todos estos ritmos latinos en los cuales las personas se ven muy bien ejecutando esos pasos que para mí son increíbles y son maravillosos. Ojalá que muchos tuvieran esa habilidad y ese pasatiempo para poder tener un hobby que les ayude a afrontar su día a día. Es importante que los pasatiempos nosotros los tengamos muy presentes en nuestra vida. Sea cual sea el pasatiempo, sea ir a jugar fútbol, sea ir a jugar voleibol, sea ir a bailar, sea que mi pasatiempo sea ir al cine, o mi pasatiempo sea ir de compras, o mi pasatiempo sea simplemente ir a caminar. Es importante que los pasatiempos estén presentes, porque cuando uno no va a trabajar, por ejemplo, cuando uno no puede ir a trabajar o son vacaciones o no sé, tienes tiempo libre porque no sé, se suspendieron las actividades laborales, a veces no sabemos qué hacer con ese tiempo libre. Y es muy feo que se nos vaya la vida acostados en la cama cuando podemos hacer otras cosas.
o que se nos vaya la vida tirados en el sillón cuando podemos estar haciendo cosas. Lo importante de hacer cosas es eso, que mientras nosotros estamos realizando actividades, una disculpa por la música de fondo, una disculpa querido oyente por la música que acaba de pasar, tengo el mismo problema de los autos que pasan con música para grabar este podcast porque estoy muy cerca de la calle, mi casa está muy cerca de la calle y la calle donde vivo es muy transitada, entonces el problema del audio en cuanto a carros que pasan con su motor a todo lo que da o sus bocinas a todo lo que da, pues es un problema que no puedo evitar, evidentemente. Pero bueno, querido oyente, te decía yo que los pasatiempos son importantes, nos dan esa alegría que necesitamos durante el día. Bueno, también alegría dependiendo de, por ejemplo, si tu equipo es muy malo en el fútbol y tú eres muy apasionado y no te gusta perder, pues bueno, a lo mejor no tienes alegría, a lo mejor obtienes frustración, a lo mejor obtienes desánimo por estar perdiendo. Sin embargo, si tú eres de esas personas que no les gusta perder y que les gusta ganar siempre, o que te desanima que tu equipo no dé el ancho en los partidos y pierden constantemente, no te preocupes, no te preocupes. Podrías estar utilizando tu tiempo en algo peor. Podrías estar utilizando tu tiempo sin hacer nada, lo cual es bastante desgastante en el sentido de que no estás haciendo nada con tu existencia. Estás ahí nomás viendo la tele, estás ahí nomás acostado en el sillón, en la cama, y tu huella por el mundo a lo mejor no se va a reflejar más que en el colchón de tu cuarto porque te la pasaste acostado ahí todo el tiempo. Esa es una reflexión de cómo yo tengo poco de haber cambiado mi colchón, y durante la pandemia yo sí me la pasé mucho tiempo sin hacer nada, acostado todos los días, durmiendo, porque bueno, tuve la suerte de que de que podía trabajar desde casa. Y sí pasé mucho tiempo tirando la flojera, como por ahí dicen, que de hecho mi colchón quedó con esa huella en la que pues obviamente mi humanidad sobre el colchón generó, y esa es una reflexión que me tomó algunos años darme cuenta de eso. Me tomó algunos años darme cuenta de que a veces el tiempo se nos va y no estamos haciendo nada. Y esa es la tercera reflexión, que el tiempo se nos vaya sin hacer nada. Obviamente, dependiendo de la filosofía que sigas, vamos a encontrar que hay personas que nos dicen no es necesario hacer nada. Y sí, a veces no es necesario hacer nada, ¿no? A veces es necesario solamente estar sentado ahí sin hacer nada, ni siquiera sin scrollear, como le dicen ahora, a ver videos sin sentido una y otra vez en las redes sociales. A veces ni siquiera ver una serie, o sea, nada más sentarse sin hacer nada. Estar ahí sin hacer absolutamente nada a veces es bueno. Sin embargo, cuando lo haces por un tiempo prolongado, te quedas sin generar experiencias de ningún tipo más que de estar ahí haciendo nada, y 2, te quedas sin la posibilidad de generar historias, sin la posibilidad de generar habilidades o de adquirir habilidades que podrías o que pudiste haber adquirido si estuvieras haciendo algo. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Es importante darnos cuenta de eso. En nuestro paso por la vida nosotros tenemos una pequeña ventana para ser reconocidos por los demás. Y no digo haz cosas para que te hagas famoso, o haz cosas para que la gente te ubique, o haz cosas para que la gente te ame, te quiera, te alabe. No, querido oyente, no quiero eso. Ni siquiera yo quiero eso para mí, tampoco lo quiero para ti. Pero lo único que digo es, si tenemos las posibilidades para hacer cosas,
¿por qué no las hacemos? Si tenemos las posibilidades para ayudar a otros, hay que utilizar nuestro tiempo para ayudar a otros. Hay que utilizar nuestro tiempo para hacer cosas que nos ayuden a todos. Es importante esto, claro, es importante ayudar a los demás, es importante ayudarnos a nosotros mismos para ser mejores. Y si no las pasamos haciendo nada, si no la pasamos nomás acostados, pues lo único que generamos son cosas perjudiciales, incluso perjudiciales para nuestra propia salud. El hecho de no hacer ejercicio, el hecho de estar todo el día tirado en casa, pues va a generar grasa, va a generar distrofia muscular, va a generar enfermedades que se pueden evitar si estuvieras activo, si estuvieras en movimiento, como aquella campaña que decía, chécate, mídete y muévete, ¿no? Muévete, sí, tenemos que movernos, tenemos que hacer algo, somos seres humanos, y los seres humanos han estado durante mucho tiempo en esta tierra, relativamente poco tiempo en esta tierra, en este planeta, haciendo cosas. Y si la mayoría de los humanos hace cosas, ¿por qué tú no estarías haciendo cosas? De hecho, sería muy feo que tú como oyente no hagas nada durante el día, duermas durante el día y estés aquí escuchando este podcast durante la noche porque no puedes dormir. Porque la respuesta sería que tú no puedes dormir durante la noche porque ya dormiste durante el día. Y sí, es rico dormir durante el día, es rico tomarse una siesta durante la tarde después de comer o durante la tarde cuando no tienes nada que hacer. Sin embargo, cuando se trata de dormir, lo mejor es que lo hagas una vez en el día, en ese periodo de 8 horas, y que si vas a tomar una siesta sea de 15 a 20 minutos. Las siestas diurnas tienen que ser de 20 minutos. ¿Por qué? Porque si tú tomas una siesta mayor a 20 minutos, como 30, 40, 50, 60 minutos, una hora, 120 minutos, 2 horas, si tú tomas siestas largas, entonces ya estás entrando en una etapa del sueño y estarías aplazando a tu sueño nocturno porque ya dormiste durante el día. Entonces lo recomendable para tomar o para recargar baterías durante el día es tomar una siesta de 20 minutos. Esta es una técnica o esta es una recomendación que recuerdo que nos hacía o nos hizo más bien en aquel entonces la maestra de sensación y percepción de la universidad donde estudié psicología, porque soy psicólogo. Recuerdo esa clase, recuerdo que nos dijo bien, las siestas tienen que ser de 20 minutos, no más. Si son más grandes las siestas, si son más largas, entonces ya estarían durmiendo. Y si ustedes duermen durante la tarde, no van a poder dormir durante la noche con facilidad porque ya durmieron, ya entraron durante el día en esa etapa del sueño. Entonces eso en su ciclo circadiano se va a ver reflejado en el aplazo o en aplazar sus horas de sueño porque ya descansaron de esa manera durante la tarde. Y es así como, querido oyente, haciendo esa reflexión sobre no hacer nada, me llega a la mente otra reflexión, que si no estás haciendo nada ahorita o si no estás haciendo nada durante el día, más bien ahorita ya no, ahorita tú dedícate solamente a tu objetivo, que es descansar, que es lo que te tiene aquí, querer dormir. Porque ya si tú dormiste durante el día, ya si tú descansaste durante el día, está bien. Quieres dormir ahorita durante la noche y eso es válido. Eso es muy válido, querido oyente. Sin embargo, me llega otra reflexión, que es la procrastinación.
La procrastinación es de mis males más grandes durante toda mi vida. Aplazar lo que tengo que hacer, aplazar mis proyectos, dejarlos para mañana, dejarlos a medias, todo eso es un estrés para el cerebro. Hace poco salí con mis amigos y me preguntaron acerca de mi cumpleaños, qué se sentía tener 29 años, o qué reflexiones había ahora a los 29 años. Y yo les digo que precisamente después de mi cumpleaños, un día después de mi cumpleaños, o más bien en mi cumpleaños, yo dije, tengo muchos proyectos, tengo muchas cosas que quiero hacer, y una de esas cosas que quiero hacer es este podcast. Una de esas cosas que quiero hacer es esto, hablarle al micrófono para ayudar a otros a que puedan dormir. Entonces les dije, encontré una solución a la procrastinación, y es dejarse de pavadas y hacer las cosas. Hacerlo y ya. Enfrentarte a eso. Enfrentarte con agallas a eso que no puedes hacer. O más bien, organizarte para que puedas ir haciendo las actividades que tienes que hacer, las actividades pendientes que tienes que hacer, desde lo menos amenazante hasta lo más amenazante, ¿no? Por ejemplo, posiblemente de toda esa lista de cosas por hacer, lo menos amenazante, y que sí lo era sentarme para hacer este podcast. Entonces yo cumplí años un domingo, y el día siguiente, o sea el lunes en la mañana, llegando de hacer unas cosas, de ir a trabajar, de trabajar en unas cosas, yo llegué y me puse a hacer el podcast porque tenía demasiado tiempo antes de entrar a mi otro trabajo. Me puse a hacer el primer episodio de Reflexiones para Dormir porque ya venía dispuesto a enfrentar esta amenaza, la amenaza de tener que sentarme una hora a hablar de muchas cosas sin sentido, de hablar de muchas cosas desestructuradamente, porque a lo mejor para ti, querido oyente, es muy fácil y decir, no, pues este tipo nada más dice pavadas y este tipo nada más está ahí diciendo cualquier cosa. Qué fácil. Pues realmente es una situación que requiere de mucha destreza, porque estar aquí hablando una hora solo frente a un micrófono es también de cierta manera amenazante, porque te pone a prueba a ti mismo para ver qué tanta información puedes decir sin que alguien te esté retroalimentando. En este caso solamente me estoy retroalimentando a mí mismo en este proceso de grabación. Sin embargo, tú puedes retroalimentarme ya que te despiertes. Si es que estás escuchando todavía esto, ya que te despiertes, puedes retroalimentarme diciendo si te gustó, si no te gustó, si estás de acuerdo conmigo, si no estás de acuerdo, si te ayudó a dormir en algún momento este podcast, también es válido. Yo espero tu retroalimentación, porque en este momento, cuando estoy grabando esto, no la tengo. No tengo esa retroalimentación. No hay nadie que me esté conversando, que me esté diciendo vas bien, vas mal, o no digas esto, mejor di esto, o no te parece que este punto lo podemos quitar y podemos poner otro. No estoy haciendo ese proceso de conversación o retroalimentación con otra persona. Solamente estoy conmigo mismo hablando y diciendo cosas que a lo mejor no tienen sentido, o cosas que sí tienen sentido para el oyente, porque para mí también lo tiene. Sin embargo, puede ser que para personas que son muy eruditas digan, no, es que esto no tiene ningún sentido, este chavo está diciendo puras pavadas, este chavo está diciendo puras cosas que no tienen ninguna coherencia o estructura lógica, entonces tenemos que cancelar este podcast para dormir porque no sirve, porque está diciendo cosas que no son ciertas, que no son verdaderas. A ver, mi único objetivo es que te duermas. Mi único objetivo es que puedas lograr dormir y que te sientas en un lugar seguro. Que este podcast sea tu lugar seguro para que puedas
reunirte con Morfeo para que puedas ir a los brazos de Morfeo a descansar. ¿Quién es Morfeo? Bueno, Morfeo es el dios del sueño, ¿no? Morfeo es esta persona, bueno, más bien esta deidad que su referencia es el sueño, es descansar, es dormir, es el mundo que está ahí cuando nosotros llegamos a nuestra cama durante la noche. Después de trabajar, nosotros vamos a los brazos de Morfeo a encontrar ese descanso que es tan necesario y es muy necesario. Y estaba hablando de la procrastinación. Realmente es difícil dejar de procrastinar, porque cuando uno procrastina es porque está evitando la amenaza de una actividad que va a ser un tanto desagradable o que no estamos preparados para hacerla porque emocional o psicológicamente no la queremos realizar, ¿no? Como le comentaba a un amigo, estoy escribiendo un libro con un amigo y yo estaba procrastinando un capítulo de ese libro porque a mí no me parecía lo suficientemente atractivo el tema del capítulo, porque no lo consideraba relevante o porque yo ya sé mucho sobre el tema y a lo mejor siento innecesario que las demás personas lo sepan. Pero cuando me dispuse a enfrentarme a la computadora, cuando me dispuse a enfrentarme a la laptop para escribir, encontré que en el proceso de estar escribiendo sobre ese tema, sobre ese capítulo, encontré cosas muy interesantes. Encontré cosas que dije yo, bueno, ¿por qué no se me ocurrió antes? Porque mi cerebro empezó a activarse de manera creativa y empezó a eliminar la amenaza de que el tema era aburrido. Empezó a deshacerse de la idea de que ese tema era aburrido y no tenía mucho que ofrecer. Sin embargo, cuando me topé con la realidad, me di cuenta que era un tema muy interesante y que había mucha tela de donde cortar para que las personas pudieran aprender algo nuevo. Y lo importante de eso es que dejé de procrastinar simplemente enfrentándome a esa amenaza, enfrentándome a esa situación que me impedía sentarme para poder escribir sobre el tema. Y a lo mejor esto te puede ayudar a ti, querido oyente, a lo mejor eso te puede ayudar a ti para enfrentarte a la procrastinación de algo. Lo que yo hice en este caso de escribir fue decir, ok, el primer paso es sentarme frente a la computadora, ya lo hice. Segundo paso es abrir el documento de Word, abrir el documento en el que estoy trabajando, retomar la lectura anterior y ver o analizar más bien por qué se me hace tan aburrido este tema. Entonces ya dije, bueno, es que sí se me hace aburrido porque yo siento que estoy hablando de algo que ya saben, pero dije, ¿y si dentro de este tema hay cosas que la gente no sabe y necesita aprender? Pues bueno, yo empecé a crear esa necesidad de encontrar algo que la gente no sabía o que la gente no sabe sobre el tema para ponerme a escribir. Y de alguna forma lo encontré. De alguna forma encontré esa pieza, ese eslabón perdido para poder ponerme a escribir, para enfrentarme a la laptop, para enfrentarme al documento de Word y poder terminar un capítulo más de ese libro, que de hecho es mi segundo libro que voy a hacer. El primer libro es Inforexia, de la relación del amor, las relaciones y otros males necesarios. Vuelvo a repetir, Inforexia, del amor, las relaciones y otros males necesarios. Este es un libro en el que hablo acerca del amor desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Un libro de divulgación científica, son puras infografías, muy ligero de leer, con información que
Posiblemente si tú eres joven, un joven adulto, si tú eres un adolescente, te va a gustar porque probablemente estés pasando por alguna situación amorosa, probablemente estés pasando por una situación en la que necesites de ese reconocimiento sobre el proceso de enamorarse desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social. Pero bueno, ese es un paréntesis muy grande para este podcast, porque el podcast no trata sobre mi libro, el podcast trata sobre que te puedas dormir. Y yo la verdad no sé por qué lancé este anuncio a los 50 minutos de haber empezado el podcast, porque posiblemente ya estés dormido, porque posiblemente ya te hayas aburrido y tu cerebro haya dicho, bueno, este tipo está diciendo muchas tonterías, muchas ridiculeces, pues mejor me echo a dormir, mejor me apago un poco y me pongo en pausa para que este cuerpo pueda descansar. Pero, ¿qué tal se siente eso? Cuando uno deja de procrastinar, va la quinta reflexión de esta noche. Cuando uno deja de procrastinar, descansa. Cuando uno cumple un objetivo, tacha un objetivo de la lista, puede encontrar descanso. Yo les decía a mis amigos, ese lunes que yo llegué, ese lunes que yo llegué a mi casa y grabé el podcast de Reflexiones para Dormir, ese lunes yo descansé, algo en mí descansó, algo en mí sintió un alivio de que cumplí con un objetivo, algo en mí se sintió alegre porque dejé de procrastinar algo que tenía pendiente, incluso que tenía pendiente desde el año pasado, algo que yo tenía pendiente conmigo mismo, lo pude lograr hacer. Pude lograr grabar un episodio y grabarlo para subirlo posteriormente. Algo en mí descansó. Esa quinta reflexión es: cuando tú dejas de procrastinar, descansas. Y ese es un descanso que no muchos se pueden dar cuenta de eso. No muchos se dan cuenta de que cuando uno deja de procrastinar, su cuerpo, su mente descansa. Es importante darse cuenta de esto. ¿Por qué? Porque si nosotros en el día a día tenemos una lista con actividades a realizar durante el día y las vamos tachando una por una, a lo mejor al llegar a nuestra casa ya con la lista tachada de todas las actividades, dice tu cerebro, bueno, ya no tengo nada más que hacer. Entonces tu cerebro ya descansa en ese sentido en el que sabe que ya no hay ningún pendiente, que ya no hay nada más en qué pensar porque ya está todo hecho. Pero como no, como nos gusta a nosotros, que somos simples seres humanos urbanizados, nos gusta tener todo descontrolado o tener todo desordenado, pues no lo hacemos, no ordenamos nuestros pendientes, no tachamos las cosas que tenemos que hacer y ahí vamos por la vida desorganizados, ahí vamos por la vida procrastinando cosas que teníamos que hacer durante el día o cosas que se nos olvidaron incluso hacer durante el día porque no estábamos organizados. Todo eso, a lo mejor si nosotros tuviéramos esa lista, podríamos dormir más durante la noche. Pero como yo no lo he hecho, no, realmente mi vida no la llevo con una lista que tengo que hacer durante el día, yo no te puedo recomendar que lo hagas porque no sé si eso funcione. Tendría yo que
realizarlo, tendría que aplicarlo en mi vida para decirte si funciona o no. Y probablemente lo haga después de este podcast. Probablemente después de este podcast yo tenga una lista, yo tenga una agenda para cosas que tengo que realizar durante el día. A lo mejor lo hago, o a lo mejor no. Pero el día que yo en este podcast te recomiende eso es porque yo ya lo habré usado. De hecho, lo dije creo en el podcast pasado, yo hago o aplico esta técnica en el podcast porque a mí me ha funcionado. Porque a mí esta técnica me ha ayudado a dormir durante un año. Porque a mí esta técnica me ha ayudado a conciliar el sueño o a empezar a dormir por primera vez en el día. A mí me ha funcionado esto y por eso yo la recomiendo y por eso yo la estoy realizando inclusive para que tú puedas dormir. Y entonces si a mí funcionó, a ti también te puede funcionar. Si a mí esta técnica que me gusta, si a mí esta técnica siento que es la eficaz, es porque a mí me ha funcionado. Entonces si yo te recomiendo en otro podcast más adelante que tú lleves una lista con tus pendientes y los vayas tachando día a día, a lo mejor eso te ayude a estar menos estresado, a lo mejor eso te ayude a estar con la mente un poco más libre, porque esa es la reflexión, esa es la quinta reflexión, que cuando uno se atreve a enfrentar a la procrastinación y hace lo que tenía que haber hecho hace días, hace semanas, hace horas, hace años, porque también puede suceder que hayas aplazado algo durante años, tu cerebro, tu mente descansa, algo en ti descansa, algo en ti recobra esa seguridad y esa fuerza que necesitabas. ¿Por qué? Porque ya hiciste algo que tenías que hacer, ya hiciste algo que tenías pendiente, ya hiciste algo que incluso alguna vocecita en tu cerebro, cuando tú te dispones a dormir durante la noche, hay una vocecita ahí en el cerebro, en algún rincón del cerebro que te dice, no has hecho esto, que te dice, hey, acuérdate que tienes algo pendiente que no lo has hecho, hey, recuerda que tienes un sueño que no has cumplido, hey, tienes una actividad que no has logrado hacer porque no te atreves a enfrentar esa actividad. Hey, tienes una cosita pendiente por aquí que no la has hecho porque no te atreves a enfrentarte a la tarea que tienes que realizar. Entonces, esa es esa quinta reflexión. Atreverte a enfrentarte a la procrastinación, atreverte a enfrentarte a eso que no te permite realizar lo que tú quieres hacer. Y no hablo, cuando yo digo procrastinación, a lo mejor tú no puedes lograr hacer cosas o estás procrastinando algo que a lo mejor te pone en riesgo a ti, ¿no? O a lo mejor pone en riesgo a alguien más. O a lo mejor es imposible que lo hagas. No te estoy diciendo esas cosas. Yo me refiero a esas tareas, a esos proyectos que quieres realizar pero no los has hecho. Por ejemplo, no sé si tú, oyente, seas estudiante y estés realizando una tesis, porque no hay mayor ejemplo de procrastinación que una tesis. Yo, en lo personal, mi tesis me tardé un poco más de un año en hacerla, porque pasé mucho tiempo procrastinando el hecho de hacer la tesis, el hecho de sentarme a la computadora y enfrentarme a escribir, investigar. Sobre todo investigar era la parte más difícil, porque uno tenía que leer varios artículos, leer varios libros para realizar la tesis. Entonces
Ese es el ejemplo más claro. Si tú eres un estudiante que estás escuchando este podcast, a lo mejor estás procrastinando hacer trabajos, procrastinando hacer proyectos. La cosa es ir eliminando esas barreras que te impiden realizar lo que tienes que realizar poco a poco. Mi consejo es de lo menos amenazante a lo más amenazante, que es de lo que menos te cuesta trabajo empezar a hacer a lo que más te cuesta trabajo empezar a hacer. Pero quiero que quede muy claro esto. Lo importante es enfrentarse a la tarea, enfrentarse a la actividad que tienes que hacer, porque si no encuentras las agallas o el valor, nunca lo vas a hacer, nunca lo vas a realizar, o lo vas a realizar dentro de 10 años. ¿Y de qué te sirve realizarlo dentro de 10 años si lo puedes hacer hoy? Si ahorita lo que te preocupa es hacerlo hoy, si te preocupa hacerlo hoy, el día de mañana, o dentro de la semana, o dentro del mes, ¿de qué te sirve realizarlo en 10 años? Es mejor que te agarres los pantalones y empieces a enfrentarte a esas tareas que estás procrastinando, porque vas a encontrar un descanso para tu cerebro y vas a eliminar esa vocecita que te dice que no has hecho lo que deberías de estar haciendo. Y es así, querido oyente, que hemos llegado ya a la hora de este podcast. Ya llevamos 1 hora con 1 minuto hablando. Ya llevo más bien 1 hora y 1 minuto, 2 minutos hablando yo solo. Y quiero decir que es un trabajo cansado. Hablar durante 1 hora es un trabajo arduo, es un trabajo cansado y es un trabajo que realmente desgasta. Mis respetos para Sebastián, que lleva muchísimos años haciendo más bien realizando esta técnica y ayudando a muchos a dormir. Mis respetos para Sebastián, lo admiro, toda mi admiración y respeto para ese buen hombre que me ayudó y me sigue ayudando a dormir. Ahora yo hago esto con todo respeto y con mucho cariño para las personas que han llegado a este canal o han llegado a este podcast para dormir. Me despido, mi nombre es Fego. La verdad, quiero que te duermas. Espero que ya estés dormido, espero que ya no me estés escuchando, espero que estas palabras que estoy diciendo ya sobre la hora, sobre un poquito más de la hora de podcast, yo espero que realmente ya no las estés escuchando. Yo espero que estas palabras se queden aquí nada más, grabadas en el olvido, y que no estén llegando a tu cerebro, que no estén llegando estas palabras a tu consciente, a tu conciencia más bien, que no estén llegando a tu conciencia, porque lo que quiero es que estén llegando a tu inconsciente nada más, porque a tu cerebro automático nada más, porque no quiero que tu cerebro consciente esté activo escuchando nada. Lo único que tiene que estar escuchando tu cerebro son las cosas que hay en el interior, en el sueño. Lo único que quiero que escuche tu cerebro es eso, las cosas que están sucediendo en tu sueño, y que espero que sean unos dulces, muy dulces sueños. Chao.